Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Entonces vamos a comenzar con el estudio de Romanos 8. Este es un capítulo bastante extenso, así que traté de poder condensarlo un poquito lo más que se pudo porque tiene muchas verdades hermosas este pasaje que vamos a ir revisando. Entonces, a modo como de resumen general, Romanos 8 enseña que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que hemos sido libertados por el Espíritu Santo y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Entonces comenzamos con Romanos 8 del 1 al 4. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, acá lo primero que se ve en el versículo 1 es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Esto significa que aquellos que han creído en Jesús y han sido justificados por Dios ya no están bajo la condenación del pecado. Entonces acá Pablo enseña que todos los seres humanos por naturaleza están bajo condenación debido al pecado que está heredado de Adán. Pero en Cristo, quienes están en Cristo ya fueron redimidos y declarados justos por Dios y por lo tanto ahora tienen vida eterna. Y esta nueva posición en Cristo es permanente, ¿cierto? Sabemos que es permanente y tomó sobre sí mismo, Cristo tomó sobre sí nuestra condenación y por eso ya no estamos separados de Dios. En otras palabras, ya no somos culpables ante Dios porque Jesús cargó con nuestra culpa y no vamos a ser castigados eternamente porque Cristo tomó ese castigo en la cruz. Y por lo tanto Dios ya no nos ve como enemigos, sino como hijos que somos perdonados y aceptados. Entonces, yo lo invito a reflexionar que si en algún momento usted experimenta sentimientos de condenación, usted puede estar seguro de que esos no son del Señor, vienen del enemigo. El enemigo nos acusa y la palabra es siempre verdad. Entonces sabemos que la palabra nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces tenemos que, si usted está teniendo pensamientos o sentimientos de condenación, lo que puede hacer es realinear el pensamiento con el pensamiento de nuestro Padre. Y para eso necesitamos llenar nuestra mente con la verdad de las Sagradas Escrituras y recordar que Él nunca va a condenar a quienes le pertenecen. Sabemos que Satanás es mentiroso y él susurra mentiras, pero la palabra de Dios, en contraste, siempre nos dice la verdad. Entonces tenemos que recurrir a ella. También nos habla de la libertad del espíritu. Ser liberados de la ley del pecado y de la muerte por medio de Cristo es no estar ya bajo la ley, es decir, dejar de mirar a la ley en busca de justificación. ¿Y qué significa esto de estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa depender de la ley o de los mandamientos, ¿cierto?, para ser aceptado por Dios. Es tratar en el fondo de justificarse por las obras, como por decirlo de alguna manera, portarse bien o cumplir las reglas para buscar la aprobación de Dios. Pero como nadie puede cumplir perfectamente la ley, lo único que se obtiene por ese camino es culpa, es condenación, es muerte. Eso es el estar bajo la ley. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo cumplió perfectamente la ley, lo sabemos en Mateo 5, habla de eso. Él llevó nuestra condenación y al creer en Él ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces,
ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y por eso tenemos que dejar esos sentimientos de repente de buscar aprobación de Dios al hacer cosas, porque nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios. Cristo ya cumplió toda perfectamente la ley y ya somos justificados por Él. Ahora pasa del 5, versículos del 5 al 14. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. A veces hay que leerlo más de una vez para comprender un poquito, un poco más a profundidad, pero vamos a irlo desglosando. Entonces acá se habla de que hay dos categorías de personas. Están los no regenerados o los no creyentes, que son los que están en la carne, y los regenerados o los creyentes, que son los que están en el espíritu. ¿Y a qué se refiere la carne? Que nos habla harto el pasaje aquí de carne. La carne se refiere a la naturaleza caída con todas sus inclinaciones pecaminosas. Es en el fondo la persona dominada por el pecado y obviamente eso se opone a Dios. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces se nos dice que tenemos que poner la mente. Si nos fijamos acá, a ver, voy a volver atrás. Dice acá, a ver, lo voy a tratar de marcar acá con el láser. Dice la mente puesta. La mente puesta en la carne, dice acá poner la mente en las cosas de la carne y dice también en las cosas del espíritu. Entonces, se nos dice que tenemos que poner la mente. ¿Y a qué se refiere eso? Eso se trata de todas las cosas que nos preocupan, las ambiciones que nos mueven, los asuntos que de repente nos absorben, de cómo invertimos nuestro tiempo y energía, de todo aquello en lo cual nos concentramos. Eso significa poner la mente, a eso se refiere. Y el creyente se deleita en la ley de Dios, mientras que la mente del no creyente no, dice la palabra que no se somete a la ley de Dios, pero dice que tampoco es capaz de hacerlo. Entonces, tenemos estas dos categorías de personas que tienen dos perspectivas o mentalidades. Está la mentalidad de la carne, por un lado, y la mentalidad del espíritu. Y esto conduce también, obviamente, lo que nosotros pensamos, tenemos en nuestra mente, conduce a comportamientos. Entonces, esa mentalidad va a conducir a comportamiento de la carne y comportamiento del espíritu. Y el resultado va a ser una vida según la carne y una vida según el espíritu. Y eso da como resultado dos condiciones. El primero, que es para los que están en la carne, el resultado es muerte y enemistad con Dios. Y los que están en el espíritu, el resultado es vida y paz. Entonces, donde nosotros fijemos nuestra mente y cómo la ocupamos, va a tener un efecto súper decisivo, muy importante en nuestra conducta y también en nuestra vida en general. Por eso tenemos que pensar cómo andar en el espíritu, cómo vivir una vida conforme en el espíritu. Entonces, ¿qué significa eso de andar en el espíritu?
Andar en el Espíritu significa vivir una vida que depende del poder de Dios para tres cosas, principalmente, para crecer en piedad, para obedecer los mandamientos de Dios y para experimentar una mayor intimidad con Dios. ¿Y qué es lo que es esto de la piedad? Que a veces uno escucha, esta mujer, este hombre es muy piadoso, muy piadosa. La piedad se refiere a una vida orientada únicamente hacia Dios y se expresa en pensamientos, sentimientos, deseos, acciones y palabras, es decir, toda una vida como consagrada al Señor. ¿Ya? Y la piedad captura como la esencia del primer mandamiento, la del primer y gran mandamiento, ¿cierto? Que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu mente, tu fuerza y con todo el ser, ¿cierto? Entonces, andar en el Espíritu significa depender del poder de Dios para poder orientar todos los aspectos de nuestra vida hacia Dios. Acá dice que en Romanos 5, voy a volver un poquito atrás, dice, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, em, el espíritu nos ayuda a dirigir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras inclinaciones o las cosas que también deseamos de manera que agraden a Dios y que sean consistentes con su carácter. Y cuando dependemos del Espíritu Santo, Él transforma los deseos de nuestros corazones para poder alinearse al corazón de Dios y nos permite también resistir deseos pecaminosos que todavía experimentamos porque vivimos en este mundo caído. Entonces, ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a alinearnos con el corazón del Señor. Y andar en el Espíritu no solamente significa confiar en Él para nuestra vida en general, sino que también incluye depender del Espíritu para poder obedecer mandamientos específicos de Dios. De hecho, es una de las promesas centrales del nuevo pacto. Voy a leer acá en Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis juicios y los pongáis por obra. Entonces, aquí, acá hay otra versión, voy a leer la segunda parte de otra versión que dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, el Espíritu del Señor nos ayuda a poder, como decíamos, alinearnos a la voluntad del Señor. Y no solo implica obedecer los mandamientos, ¿cierto? Sino también a no hacer lo que Dios prohíbe. Sabemos que en la palabra se nos dan muchas ordenanzas, pero también se nos dan prohibiciones. Y a diferencia de los incrédulos que sus vidas están controladas y están dirigidas por la carne, los creyentes recibimos el poder del Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Tenemos ese poder. Em, y este Espíritu nos da a los creyentes la capacidad de poder apartarnos de las obras de la carne que quizás caracterizaban una vida antes cuando éramos no creyentes. Y en cambio produce el fruto del Espíritu. Y el tercer punto eh, es que, bueno, dentro de los propósitos del pacto de Dios, había una promesa que aparece en Levítico, voy a leer Levítico 26:12, que dice, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, vemos en el antiguo pacto que esto se lograba cuando el Espíritu moraba en el tabernáculo o en el templo. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu mora dentro de los creyentes y nos hace su templo dentro de nosotros. Y vemos desde siempre que la voluntad del Señor es tener una relación con su pueblo.
es tener mayor intimidad con Él. Entonces, nosotros también, a medida que dependemos del Espíritu, para poder profundizar en nuestra intimidad con Dios, Él va creando en nosotros un anhelo por hacer su voluntad, un anhelo por el regreso de Cristo, para que se cumplan las promesas de Dios, porque también hay un pasaje que está en Gálatas 5:5, que dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Entonces vemos que a medida que vamos experimentando mayor intimidad con Él, vamos anhelando más que todas sus promesas que están en la palabra se cumplan, porque sabemos que esas promesas son buenas. Si vienen del Señor, ¿cierto? Siempre van a ser buenas. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos caminando en el Espíritu? Y las escrituras nos enseñan que hay una evidencia interna y externa. La evidencia interna se centra en la postura del corazón, de la mente y del alma. Así que si tus pensamientos, los deseos están centrados en lo que agrada a Dios, esto es una evidencia de que uno anda en y una lista que es buena como para poder reflexionar esto. Es un pasaje que personalmente a mí me gusta mucho, que es Filipenses 4:8, que dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, esa es una manera en que podemos nosotros reflexionar si estamos teniendo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, estamos dando una evidencia interna de cómo está la postura de nuestro corazón. Y está también la evidencia externa que se centran en las palabras y en las acciones que emanan de la actitud de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces tenemos evidencia interna, más que nada pensamientos, corazón, y la evidencia externa, que son las palabras y las acciones. Entonces, estas palabras y acciones brotan de la actitud interna y muestran si estamos caminando guiados por el Espíritu. Y cuando obedecemos a Dios, no solo por el deber, sino porque disfrutamos de quién es Él y valoramos lo que ha hecho por nosotros, esa obediencia muestra realmente que vivimos en el Espíritu. Entonces, tenemos que preguntarnos si nuestra vida refleja un patrón de crecimiento en mayor obediencia a Dios, si nuestras palabras y acciones están reflejando nuestro amor al Señor. Y también otra manera de ver nuestra evidencia externa es a través del fruto del Espíritu. Entonces, acá leemos en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Entonces ahí podemos también tener otro pasaje que nos ayude a ver esa evidencia externa en nuestra vida y si estamos caminando en el Espíritu. Entonces, pasamos a los versículos 15 al 17. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esto es tremendo. Acá habla de un espíritu de esclavitud y un espíritu de adopción. Entonces, por una parte tenemos este espíritu de esclavitud que percibe a Dios como un amo severo y a nosotros como siervos atemorizados. Ya esa es como la imagen que se da. Y el espíritu de adopción ve a Dios como un padre amoroso y a nosotros como sus hijos e hijas amados. Acá tenemos otro pasaje que nos ayuda a comprender esto que dice en Gálatas 4:7,
así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el espíritu de esclavitud presenta a Dios como, imagínese como un capataz, ¿cierto? Que nunca está satisfecho con nada de lo que nosotros hacemos. Entonces, el nivel siempre va a ser como muy alto. Entonces, la gente a veces busca, por ejemplo, muchas actividades religiosas para mantenerse ocupada, con la esperanza de que Dios quizás la acepte por el esfuerzo, quizás ir a los domingos al culto, eh, ir a otras actividades de la iglesia pensando que solamente por eso uno va a obtener el favor de Dios o la salvación, y sabemos que eso no es así. Ese es un espíritu de esclavitud. Entonces, bueno, incluso gente que ha nacido de nuevo se puede aferrar a este espíritu de esclavitud sin darse cuenta de la libertad que ofrece el Señor, que nos da un espíritu de adopción. Entonces, es algo que nosotros podemos reflexionar. Y este espíritu de esclavitud era súper como fuerte en la cultura judía en el tiempo de que Jesús vino a la tierra. Y sabemos que Jesús retó, ¿cierto? Y reprendió como bien fuertemente a los líderes religiosos por inculcar ese legalismo en personas que, o sea, el Señor lo que quería era tener una relación de cercanía con las personas, quería tener una relación de amor. Sin embargo, esa secta judía inculcaba el legalismo en las personas. Entonces, incluso Pablo advirtió a las primeras iglesias que estuvieran atentas al regreso de ese espíritu de esclavitud. Les voy a leer en Gálatas eh, 5:1. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavizan de nuevo a la ley. Entonces ahí les está advirtiendo a la iglesia que no regresaran a ese espíritu de esclavitud. Y por otra parte tenemos el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo de Dios que nos introduce a la familia de Dios. Y Jesús invitó, de hecho sabemos que en Mateo, en nuestra oración modelo, Jesús invitó a los creyentes a referirse y a dirigirse en realidad a Dios como nuestro, Padre nuestro. Entonces, Dios desea tratar a su pueblo como hijos e hijas. Y esto ha sido posible, esta adopción espiritual, mediante la fe en Jesús. Y vemos que hay una gran diferencia entre la forma en que los hijos, por ejemplo, sirven a sus padres y la forma en que los esclavos sirven a sus amos. Por ejemplo, los esclavos pueden cumplir con deberes, pero los hijos realizan esas cosas como actos de amor. Y los esclavos obedecen por obligación, pero los hijos lo hacen con gusto, obedecen con gusto, ¿cierto? Entonces, gracias al espíritu de adopción, nosotros podemos disfrutar sirviendo a Dios sin miedo y sin obligación. Y finalmente, servir en el reino de Dios se convierte como en un anhelo, en el mayor deseo de la vida de la persona. Entonces, esa es la gran diferencia entre espíritu de esclavitud y espíritu de adopción. También, si se dieron cuenta, acá en el versículo 15 dice, por el cual clamamos Abba Padre. No sé si habrá escuchado en algún momento esas palabras, ¿cierto? Pero es un término informal en arameo para decir padre. Y el equivalente moderno es papá o papi. ¿Ya? Entonces, acá vemos que tiene connotaciones de intimidad, de ternura, dependencia y ausencia completa de temor o ansiedad. E incluso cuando Jesús estaba agonizando en el jardín de Getsemaní, cuando estaba a punto de tomar los pecados del mundo, ¿cierto? Él empleó estas palabras. Les voy a leer en Marcos. em, Marcos 14:36 dice, Abba Padre clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí.
Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, miren qué lindo es ver que el Señor de hecho se dirige hacia el Padre de esta manera tan íntima, tan cercana, que dice papi. Esa es la palabra. Entonces, y acá vuelvo a repetir el versículo 15 que dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos a Padre. En el fondo nos da esa potestad, ¿cierto?, de que al ser adoptados como hijos nosotros podemos decirle al Señor Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al Creador de todo, le podemos decir papi. Y eso es tremendo. Es algo muy íntimo y que no todos pueden hacerlo, solo quienes hemos puesto la fe en Jesucristo. También se habla, acá en el pasaje, se habla de coherederos con Cristo. Y ser coheredero significa que nosotros como hijos adoptivos de Dios compartiremos la herencia de Jesús. Entonces, tenemos en Romanos 8:17, voy a leerlo de nuevo. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y hay que leer el pasaje completo, hermano, porque dice herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, em, ¿qué significa esa parte que dice como compartir los padecimientos de Cristo? ¿Qué es eso? Eso significa que nosotros al ser unidos a Cristo por la fe, también participamos de sus sufrimientos. Y esos sufrimientos no se refieren a ser sustituto de la cruz, ¿cierto? Porque eso lo hizo solamente Jesucristo, nosotros no podemos hacerlo, sino que esto se refiere a los sufrimientos que nosotros enfrentamos como seguidores de Cristo en este mundo. ¿Qué tipo de sufrimientos son esos? Puede ser persecución, rechazo por seguir a Cristo, y sabemos que en los últimos tiempos esto se va a ir acentuando mucho más. De hecho, vemos, si ustedes han visto quizás en noticias, vemos en países incluso de Latinoamérica cómo persiguen a cristianos, y eso sabemos que se va a ir acentuando a medida que pasa el tiempo. Em, También otro tipo de sufrimiento es luchar contra el pecado de nosotros mismos. También es un padecimiento. El sufrir en un mundo caído donde hay dolor, hay enfermedad, hay muerte. También el negarse a sí mismo también es un tipo de sufrimiento. A veces nos cuesta. Entonces, como Dios nos ha hecho sus hijos, recibimos su herencia. Somos sus beneficiarios. Entonces, eso significa que compartiremos la herencia de Jesús. Lo que le pertenece a Jesús también nos pertenecerá a nosotros, ¿ya? Y, pero como les decía, hermanos, hay que leer el pasaje completo. Vamos a tener padecimientos y eso es parte de nuestra vida acá en la tierra. Acá en Primera de Pedro 1:4 dice, como hijos suyos, tenemos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Ven? Esa es la herencia que nos promete el Señor. Cristo nos da su gloria, sus riquezas y todas las cosas. Somos tan bienvenidos en la familia de Dios como lo es Jesús. Y, y si hay algo que quiero que usted se lleve, es eso, que somos bienvenidos en la familia de Dios. Si en algún momento usted ha experimentado sentimientos o espíritu de esclavitud y usted ya ha aceptado al Señor, usted no tiene que sentirse condenado, no tiene que sentirse esclavizado, porque el Señor nos ha hecho libres por medio de su Hijo. Entonces, continuamos con los versículos del 18 al 25. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Continuamos. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces yo acá, no sé si se fijó en algo, pero acá dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, pero acabamos de ver que ya habíamos sido adoptados como hijos, entonces como que parece que hubiese una contradicción, pero sabemos que la palabra no se contradice, ¿cierto? Entonces vamos a aclarar esto. Nosotros ya hemos recibido la adopción y eso es en el tiempo presente. En Cristo nosotros ya somos hijos de Dios, hemos recibido, dice la palabra, el Espíritu Santo que nos da la certeza de ser hijos adoptivos y de clamar a Padre, y esto se refiere a nuestra relación espiritual actual con Dios, ¿ya? Entonces, acá cuando dice aún esperamos la adopción, habla del aspecto futuro. Dice, porque dice, si usted se fija, dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, coma, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, aunque nosotros ya somos hijos, la adopción plena incluye la redención de nuestro cuerpo, es decir, la resurrección y la glorificación futura. Entonces, en este momento, vivimos aún en un mundo caído, con cuerpos que están sujetos al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, al envejecimiento, a la muerte, y por eso dice acá que gemimos y esperamos, ¿ya? Entonces ahí está esa diferencia que se refiere lo otro más que nada al cuerpo y a la resurrección y glorificación futura, ¿ya? Entonces, acá dice que gemimos en nuestro interior, porque me imagino que usted experimenta quizás a diario o cada cierto tiempo dolores, ¿cierto? Dolores, hay gente que tiene muchos dolores de cuerpo, gente que está con dolores de cabeza, dolores de espalda. En este tiempo se da mucho que cambia un poco el tiempo, ¿cierto? Y empiezan dolores de articulaciones. Entonces, qué lindo es saber que eso, hermano, que lo atormenta, que quizás ese dolor que usted tiene constantemente, eso ya no lo va a tener más. En algún momento no lo va a tener nunca más. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor en ninguna parte. Y todo va a ser felicidad junto a nuestro Señor. Entonces eso es lo que nos espera y esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Por eso dice, gemimos y esperamos. Entonces, acá tenemos que también nos habla de las aflicciones del presente y de la gloria venidera. eh, dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables, dice, los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. Entonces, tenemos esta gran esperanza de que las aflicciones tarde o temprano van a terminar y como seguidores de Cristo, nuestro sufrimiento viene de los hombres, pero nuestra gloria viene de Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, pero nuestra gloria y nuestra esperanza es celestial. Nuestro sufrimiento es breve, aunque parezca de repente que la vida es larga, ¿cierto? Pero como pasa el tiempo, ve que parece que cada año pasa más rápido, sabemos que nuestro sufrimiento es breve, pero nuestra gloria es ilimitada. Y nuestro sufrimiento tiene lugar en un cuerpo que es mortal, pero nuestra gloria va a ser manifestada en un cuerpo perfeccionado e inmortal. Eso no sabemos cómo va a ser nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo perfeccionado e inmortal. Entonces, continuamos con versículos 26 y 27. Dice,
De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, acá mientras llega esa gloria venidera, Pablo acá está diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda, pero ¿en qué cosa particularmente nos ayuda? Nosotros vivimos en este lado de la gloria con dificultades, con momentos duros. Muchas veces no podemos comprender bien lo que estamos atravesando. Eh, en estos tiempos difíciles de sufrimiento que todos tenemos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, que Dios envió el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Y Él intercede, acá dice, por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué es lo de gemidos indecibles? Esto se refiere a una comunicación espiritual que es tan profunda que no puede ser expresada por palabras humanas. Entonces, tenemos que verlo como una intercesión divina que va más allá de lo que podemos entender. Hay cosas que no podemos comprender todo, ¿cierto? Todas las cosas del Señor, pero sí sabemos que Él intercede por nosotros y con una manera de comunicación especial, diferente a la que nosotros comprendemos como comunicación. Entonces, continuamos acá con los versículos 28 al 34. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también a ser los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué lindo es ver ese pasaje que Cristo también intercede por nosotros. Entonces acá vemos en el pasaje que dice que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Eh, acá dice, tu esperanza consiste en que Dios te ama en Cristo y te ayuda por medio de su Espíritu y usa todo sufrimiento o prueba para el fin mayor, que seas más como Jesús, porque para esto fuiste llamado. Y hay que tener, sí, cuidado con el contexto del versículo, porque Pablo acá ha estado describiendo la vida de los cristianos en este lado de la gloria, ¿cierto? Mientras anhelamos escapar como del sufrimiento y anhelamos estar con nuestro Dios en persona, y de que todos estamos con esperanza de que en algún momento nuestros cuerpos van a resucitar y que vamos a compartir la gloria con Dios. Em, pero, ¿qué pasa con todas las cosas difíciles que surgen a medida que nosotros estamos viviendo? Entonces, eh, es fundamental que esta promesa, y nosotros entendamos que esta promesa se limita a los que aman a Dios. Entonces, este pasaje, hermano, no es para todo el mundo. No todas las cosas cooperan para bien de todas las personas. Acá dice para los que aman a Dios. Entonces son para los que el Señor, o sea, los que hemos puesto confianza, nuestra confianza en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, en otras palabras, esta palabra, esta promesa es solamente para los cristianos. ¿Ya? Em, entonces, las personas que rechazan a Dios, eh, que no expresan su amor por Dios a través de la fe en Jesucristo,
las cosas no acaban bien. Sabemos que es así, porque ellos han rechazado la oportunidad de recibir los frutos también de esta promesa. Entonces, ¿cuál es esa promesa? Que para aquellos que se han salvado, todas las cosas acaban pasando para bien. Y que habla de todas las cosas. Y eso debe entenderse como todas y cada una de las circunstancias que uno puede experimentar, incluso el dolor y sufrimiento. ¿Ya? Entonces, acá este pasaje nos ofrece consuelo de que nada de lo que nosotros experimentamos en esta vida se va a desperdiciar. Entonces, todo va a ser significativo para los que para los que viven en Cristo, incluso si eso si eso es dolor. ¿Ya? Y acá dice, si usted se fija, acá dice todas las cosas que operan para bien. ¿Qué es lo que es ese bien? Eh, la expresión bien, a veces podemos, como nosotros nos llega a la mente o nos podemos imaginar una vida sin dolor, una vida maravillosamente feliz, sin problemas económicos o de cualquier otra índole, o tenemos nuestra propia idea de cómo deberían pasar las cosas. Pero el mayor bien que Dios ha preparado para nosotros es glorificarnos en la eternidad. Entonces, nosotros podemos pensar que es un mejor auto, una mejor salud, una mejor casa, que puede ser también, pero no necesariamente lo es. Ya, entonces, el bien que se refiere acá es que seamos más como Cristo en esta tierra. Entonces, de hecho, en los versículos 29, si no me equivoco, a ver, voy a retroceder un poco. Sí, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces sabemos que nuestro propósito, dentro de nuestro principal propósito, es ser más como Jesús. ¿Ya? Entonces, podemos podemos entender el bien como bendiciones materiales, por ejemplo, o como salud física, pero ¿qué pasa entonces con el sufrimiento? Porque eso como que parecería contradecir esa promesa. Pero si entendemos que el bien es ser conformados a la imagen de Cristo, entonces incluso el dolor y el sufrimiento tienen un propósito que es transformador. ¿Ya? Entonces, por eso somos llamados a atravesar todo lo que pase en nuestra vida con la mirada puesta en Cristo. La esperanza que tenemos que tener nosotros consiste en repetirnos y reflexionar en que Dios nos ama, nos ayuda por medio de su Espíritu Santo y va a usar todo el sufrimiento que usted está pasando, toda la prueba que usted está pasando para un fin mayor, para que seamos más como Jesús, porque para eso fuimos llamados. Entonces, solamente viéndolo de esa manera vamos a tener una verdadera paz, una verdadera sanidad incluso, porque vamos a tener claro cuál es el verdadero bien, el ser más como Cristo como meta en nuestra vida, ¿ya? ¿Y cómo es eso de ser más como Cristo? Eh, Nosotros, bueno, de hecho empezamos a ver, ¿cierto? El día domingo, justamente en la prédica, empezamos a ver la humildad. Y esa es una de las cosas que sabemos que es una característica muy evidente que se ve en los evangelios, ¿cierto? De Jesús. Y también, por ejemplo, el amor, el perdón, la mansedumbre, todas esas cosas eh, son cosas que nosotros debemos tener cultivando y teniéndolo como meta para crecer en ellos. Entonces, eso también se desarrolla a través de las pruebas y del sufrimiento. Nosotros quizás podemos pedirle, Señor, dame paciencia. Y a veces es una oración que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Que es común, pero ¿y cómo cultivamos la paciencia si no enfrentamos las pruebas? No, eso no es posible. Entonces, a través de esas pruebas y sufrimiento, el Señor va moldeándonos a la imagen de su Hijo y va creciendo en nosotros esas características también
que que son parte de del carácter de Dios. ¿Ya? Entonces, el punto de esto no es que todo obra para un bien temporal o un bien terrenal, sino que todo obra para el bien que es finalmente la vida eterna con nuestro Dios. Entonces, continuamos. Los últimos pasajes que dicen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren qué hermoso pasaje. Esto es una canción, ¿cierto? Que es ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que la cantamos los domingos también. Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Bueno, inmediatamente usted tiene que decir nadie, ni nada, ¿cierto? El amor de Dios es inseparable. Pablo declara acá que ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos va a poder separar del amor de Dios, ¿ya? Em, Dios también demuestra su amor al enviar a Cristo. Entonces el amor de Dios se manifestó en la cruz, ¿ya? Y sabemos también que nuestra unión con Cristo es segura. Eh, Nosotros, al ser sepultados y resucitados con Cristo, fuimos hechos nuevas criaturas y nuestros pecados fueron perdonados y ese acta, ¿cierto?, en contra nuestra fue totalmente anulado. Por lo tanto, somos nuevas criaturas. Y incluso cuando no sentimos su amor, tenemos que confiar en su verdad. Y a veces pasa mucho que el dolor, el miedo pueden nublar nuestra percepción, pero el amor de Dios no cambia. Entonces, nosotros cuando las emociones, y la palabra nos dice que el corazón es engañoso, nosotros cuando tenemos esos sentimientos de duda, de que quizás el Señor no me ama, ¿qué tenemos que hacer acá? Es confiar en su verdad. Y lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra del Señor. Es la única manera de poder borrar esas mentiras que Satanás nos está susurrando quizás al oído y que estamos llenando quizás nuestra mente de esas mentiras. Que sabemos que el Señor lo contradice, y si el Señor lo dice en su palabra es porque esa es la verdad, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que nuestra victoria está asegurada por medio de Cristo, y que nada nos va a separar de su amor. Entonces, como conclusión, tenemos que debemos vivir sin condenación porque Cristo ya pagó el precio, por lo tanto no podemos aferrarnos a la culpa. Tenemos que confiar en nuestra identidad como hijos de Dios. Sabemos que ya no somos esclavos, somos herederos con Cristo y eso tratemos de reflexionarlo porque ser coherederos con Cristo, imagínense qué tremenda cosa nos dice la palabra. Tenemos también que descansar en la seguridad del amor de Dios porque como dice acá en la carta, nada nos podrá separar de su amor y debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, ¿ya? Es decir, vivir en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. Y acá tenemos tres preguntas para reflexionar. ¿Cómo puedes vivir cada día con la seguridad de que no hay condenación en Cristo? La dos, ¿de qué manera puedes fortalecer tu relación con el Espíritu Santo? Y tres, ¿cómo te animas a ver que nada te podrá separar del amor de Dios? Entonces, este estudio nos desafía a vivir con una fe que sea firme en Dios, a compartir el Evangelio también sin temor, sabiendo que es poder de Dios para salvación. Eso, mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.
existe claramente.